pero no esta, no la resolución que finalmente resuelve acogiendo o rechazando el recurso de reposición. ¿Se entiende la diferencia entre ambas resoluciones o no? Sí, profe. Ya. Y finalmente, solamente como nota al margen en realidad, porque lo tienen que ver en los respectivos procedimientos, la reposición también es un recurso transversal a las demás áreas del derecho procesal. Por ejemplo, nuestro Código de Procedimiento Civil la regula en el 181, pero el Código Procesal Penal también la recoge, particularmente el 362 y 363 del Código Procesal Penal, y supletoriamente se le aplica las normas del CPC en virtud del 52. La ley que crea los tribunales de familia también dice que se le aplican la regla general del sistema recursivo en materia procesal civil, así que se le aplican las normas del 181, con las modificaciones que establece la ley, y el 475 del Código del Trabajo también regula la reposición y supletoriamente se le aplican las normas del Código de Procedimiento Civil, que obviamente lo van a ver en detalle una vez que vean procesal penal, procesal familia, procesal laboral. Y es eso en cuanto al recurso de reposición. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Todas las que quieran, por favor. Profesor, antes de la prueba, Dígame. ¿usted podría subir algún ejemplo de un recurso de reposición? Sí, bueno, de hecho, me llegó el mail de la escuela que hay que subir las instrucciones de la prueba el próximo martes, así que eso lo voy a subir en Educando. Les voy a subir la diapositiva. El texto, entiendo que el libro del profesor Palomo y Cortés, el ayudante, ya los puso a disposición de ustedes, ¿cierto? Sí, lo mandó Sí, por el profe. grupo que tenemos. Ya, de todas formas, lo voy a pedir para poder subirlo a Educandos. Pero básicamente ahí está toda la materia referente a teoría general, aire y reposición. Le subí la semana pasada también, o antes de la semana pasada creo, un texto complementario que dice escritos judiciales y oficina judicial virtual, que da muestra como de los requisitos comunes a todo escrito. De hecho, explica cómo se ingresa a la oficina judicial virtual, cómo se suben escritos a través de la oficina judicial virtual. No sé si lo vieron. Sí, profe, yo lo estuve revisando. Sí, yo igual. Ya. Pasé la actividad más que Y nada. no, está bien, porque de hecho en la prueba al menos va a haber un ejercicio de reacción forense muy similar al taller 3, muy simple también, muy evidente, por así decirlo, respecto al aire y la reposición. Más que nada para dar cuenta del aspecto formal, del aspecto reacción. Sin perjuicio de eso, les voy a subir modelos de aclaración, interpretación, rectificación y enmienda, y de alguna reposición ordinaria y también de alguna reposición con apelación en subsidio, para que al menos vean la forma en que se, en que se deduce. El fondo en sí, la fundamentación en sí, no me interesa tanto porque igual es materia de la respectiva rama sustantiva, ya sea civil, familia, laboral, etc. Lo que me interesa sí es el tema formal. Por ejemplo, me llegaron algunos talleres en que el texto no iba justificado, iba todo alineado, por ejemplo, hacia la izquierda. Y es como mínimo exigible que al menos el texto vaya justificado en orden. Pero les voy a subir modelos y también de las resoluciones respectivas para que vayan viendo también la estructura de una resolución judicial también. ¿Algo más? Profe, Dígame. hable la compañera primero. Ya, gracias. Si es que va a haber en la prueba también va a haber un escrito de un recurso de aclaración. ¿Existe la posibilidad que usted nos haga como un feedback o algo así de la actividad que ya le mandamos hoy día para saber si es que está bueno o malo lo que hicimos? Sí, aunque a grandes rasgos los que vi, a grandes rasgos estaban bien, pero los mayores errores que se dieron fue en el tema de los otros sís y de lo principal. Habían algunos que le pusieron en lo principal, siendo que no había más peticiones, o que le colocaban primero otro sí, siendo que había un puro otro sí. Entonces era solamente en el otro sí. Era primero otro sí o segundo otro sí cuando efectivamente había uno o más. Pero les puedo mandar eso. El otro error común fue que constituían patrocinio poder.
pero ya era una etapa avanzada del procedimiento, es decir, se supone que el patrocinio de poder ya tenía que haber ido en la primera gestión judicial. Y es más, había uno, por ejemplo, que en la suma había patrocinio poder, pero cuando tenía que desarrollar el otro sí, solamente volvía a repetir patrocinio poder. Y esa no es la forma de constituir el patrocinio poder. Entonces a veces agregan cosas, pero no desarrollan esas cosas. Entonces eso va en contra de la calificación, porque además era innecesario agregarlo, pero lo agregaron y metieron las patas, por así decirlo. Pero sí, pero los puedo retroalimentar en ese sentido. De hecho, yo le había pedido al ayudante, no sé si alcanzó a conversar con ustedes, pero ver la posibilidad de fijar en una ayudantía. A veces uno siempre se siente, no sé, como mayor confianza de poder aclarar dudas con el ayudante que con el profesor. Sin perjuicio que me pueden hacer... Profe, Sin perjuicio que... Dígame. ¿En qué modalidad va a ser la evaluación? Por ejemplo, va a ser como verdadero y falso. Bueno, ya dijo que era con práctica forense un trozo, pero más o menos para tener la idea antes, para prepararse, ponerle más énfasis como a lo escrito o a lo que es como más parte general, teoría. Mire, en principio, ya no, va a haber un poco de todo. O sea, hay una parte de conceptual, que en realidad por la modalidad que se están tomando las pruebas es muy fácil porque es con texto en mano, así que... Pero hay una parte que derechamente son conceptos. Hay unas partes que implican quizá un poco más de desarrollo, como lo que dice relación, no sé, con el derecho al recurso. Es relevante, está la parte general, pero eso ya quizá un poco más de entre desarrollo y como opinión. Y al menos van a haber, yo creo, dos preguntas de reacción forense. O sea, muy similar al taller 3, planteamiento de un caso, el extracto de una, relación, de una resolución, con un defecto o una irregularidad muy evidente, en que ustedes tienen que presentar el recurso que corresponda. Aquí no hay mucho para elegir, porque o es aire o es reposición nomás. Pero más que nada, la gracia es que eh, eh, redacten formalmente, o al menos que la estructura del recurso sea correcta, más allá del fondo. Nos interesa más el tema de la estructura, que aprendan bien el tema de la ubicación de la suma, de la individualización del tribunal, del sujeto que presenta el recurso, el cuerpo, la parte final del por tanto reducida y obviamente la firma correspondiente. No creo que de verdadero y falso. Y si hay verdadero y falso, obviamente con justificar al menos la respuesta. Muchas gracias, profe. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sobre la materia en general, teoría general o el aire, alguna consulta, duda o una inquietud. Profe, Díganme. a mí lo personal, lo que me costó como de redactar el escrito era como qué era lo que quería aclarar. A mí eso me costó al menos, como que no supe bien, yo se lo mandé muy insegura porque no supe bien qué es lo que se debe como poner como quiero aclarar esto o pido que se aclare la sentencia en general. No, ahí lo importante, mire, ningún escrito, o casi ningún escrito, tiene una forma sacramental y única de ser redactado. Lo importante es que sea claro. Por eso uno da ciertas recomendaciones. Por ejemplo, en materia recursiva, primero, usted tiene que partir individualizando la resolución que usted está atacando o impugnando. Es lo primero. Luego del Diego Valdés Quintero, abogado de la demandante en causa tanto, rol tanto, abusida respetuosamente digo, 2 puntos. Luego lo primero que va es individualizar la resolución que yo estoy impugnando. Que por este acto vengo a solicitar o interponer recurso de aclaración o recurso de reposición en tanto la resolución tanto, la resolución de fecha tanto, folio tanto. Que no quede duda qué es lo que estoy impugnando, qué resolución solicito que se aclare, qué resolución solicito que se modifique o se enmiende. Eso es lo primero. Segundo, como práctica, como uso forense, como cuestión habitual, es identificar el problema. ¿Por qué estoy impugnando?
Entonces yo tengo que tratar de explicarle al tribunal cuál es el error que tiene esa resolución según mi apreciación. Entonces en el caso le tenía que explicar que en X considerando había un error de transcripción o un punto oscuro, de uso como ustedes quieran, en que en una parte decía 300.000 en número, pero acto seguido decía 10.000 en letras. Es decir, ahí hay una contradicción que hace difícil entender la sentencia. Y tercero, porque primero tengo la resolución que ataco, el fundamento o el motivo por el cual la ataco, y tercero tengo que explicarle cuál sería la petición o qué es lo que yo pretendo mediante este recurso. Entonces yo pretendo que donde dice 10.000 en letras, tiene que decir también 300.000 en letras, que cuadre con los números que indicó el tribunal en su sentencia. Esa es mi petición. Y luego generalmente concluyen por tanto, reducida. ¿Y qué es lo que usted pide concretamente? Que se acoja a su recurso y que en definitiva se declare tal cosa. Por ejemplo, que donde dice 10.000, debe decir y entenderse 300.000. No hay una forma única. Lo único que importa es que se entienda lo que usted está solicitando y por qué lo está solicitando. Esto es solamente una sugerencia de las partes que podría tener el recurso. Podría ser mucho más simple, como hizo el Consejo de Defensa del Estado, pero simplemente una sugerencia para que la persona que lea su recurso, o sea, el tribunal que va a leer su recurso, lo entienda con la mayor facilidad y la mayor simpleza posible. Ya, pero me queda claro. Tenía como la duda respecto a eso. Gracias. Sí, traten de no complicarse tanto, porque les vuelvo a reiterar, no hay ninguna norma que exija que un escrito se redacte de una única forma o de una única modalidad. Eso no está regulado. La forma del escrito no está regulado. Solamente se regulan ciertos requisitos mínimos, como la suma, en el caso de los escritos comunes, o el 254 que regula cierto contenido mínimo o ciertos apartados de la demanda. Después vamos a ver que el recurso de apelación también tiene requisitos mínimos, pero el legislador no exige una única forma de redactarlo para sumarlo. Ahí ustedes tienen libertad, pues la gracia es que se entienda claramente qué es lo que se impugna, cuál sería el supuesto error, el supuesto vicio, la supuesta falta o irregularidad, y por qué o cuáles son los fundamentos motivos para enmendarlo. Y finalizar obviamente con su petición concreta que están sometiendo a conocimiento del tribunal. Eso sería lo correcto. Quizás con menos precisión pasa, pero la gracia es que hagan las cosas bien desde un inicio. Y no que el tribunal tenga que estar adivinando qué es lo que ustedes pretendían o cuál es el error o dónde estaba el error. Porque perfectamente un recurso puede ser rechazado porque el tribunal simplemente de su recurso no entiende cuáles son los fundamentos, los motivos para que él cambie su decisión. Más aterrizado quizás yo en una prueba escrita efectivamente corrija mal una respuesta de ustedes y no les dé puntaje. Y la respuesta está buena y ustedes solicitan reconsideración, pero no me dan ningún argumento para reconsiderar la respuesta. Y yo no me voy a dar el trabajo de tratar de adivinar cuál era el error, y el tribunal tampoco. Entonces la gracia es que la reposición o su reconsideración tenga los fundamentos, que me diga, mire, cuál es la prueba que se impugna, cuál es la respuesta que se impugna, cuál sería el error en mi calificación y por qué la respuesta de ustedes sería la correcta. Y finalmente, la petición de que quieren que se eleve el puntaje, no sé, de 0 a 0,3 o de 0 a 0,5, que sería, por ejemplo, el total, dependiendo de lo que ustedes precisan y dependiendo de la magnitud del error que ustedes consideran. Ya, profe. Gracias. De nada. ¿Y alguien más? ¿Alguna consulta o algo? No, profe. En caso de dudas que se presenten, por ejemplo, que yo esté practicando después de que mande los escritos y no sepa o tenga una duda, ¿le puedo mandar un correo o no? Sí, obvio. De hecho, hay personas que me han escrito y creo que no he dejado ni un correo sin responder. Al menos correos que han hecho consultas. Así que ningún problema en ese sentido.
Muchas gracias, profe. De nada. Ya. ¿Alguna otra duda o consulta sobre la materia o para la prueba de la próxima semana? Ya. Entonces, vamos a concluir aquí. Yo le voy a subir las diapositivas correspondientes, los textos correspondientes y las instrucciones de carácter formal para la prueba del próximo martes. Y cualquier consulta, como dijo la compañera, por favor háganla, escríbanme al correo, yo no tengo ningún problema. Obviamente se las voy a responder dentro de un horario, dentro de un plazo razonable, pero no tengo ningún problema con responder todas las consultas. Y que ninguna consulta les parezca obvia, ni redundante, ni nada, porque tienen que hacerla y yo tengo que responderla. Así que no se compliquen con eso. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao igual. Chao, profe, que esté bien. Chao Gracias. igual, buena semana.